Bienvenidos, bienvenidas a este video de astrología evolutiva en donde me gustaría hablar de este eclipse de luna del día 5 de abril. Este eclipse que llamaba la vida sobre la muerte, un eclipse bastante interesante, bastante importante. Las lunaciones en general respecto al eje Tauro-Escorpio son bastante importantes, sobre todo la luna llena en Escorpio, ya que es una de las lunas más potentes, fuertes del año. Ya en ese sentido, justamente, este eclipse va en esa línea, va en esa tónica, ¿ya? Antes de comenzar, recordarles que se suscriban al canal, que apoyen con un me gusta y que compartan este video con alguna amistad, ya que desde ese lugar me ayudan a seguir creciendo, seguir compartiendo contenido con ustedes. ¿Cómo nos afecta? ¿Ya? Este eclipse va a tocar múltiples áreas porque lo que potencia o lo que propone de alguna forma es una transformación de ser humano, ¿ya? En su amplio espectro, ¿ya? Entonces, en general, respecto a la energía de Escorpio, lo que vamos a ver es que algo muere, ¿ya? Algo muere, algo se hace muy visible. A nivel energético, a nivel emocional, se hace muy visible la necesidad de que algo llegue a un punto de transformación, se disuelva, se muere, se integre para vivir un proceso de renacimiento. Entonces, algo muere y se transforma. Esa es la base de esta lunación, ¿ya? Ahora, ¿qué más? Desde este lugar de vacío es de donde podemos construir. Lo que muere es el fertilizante para algo nuevo que podemos construir, y desde ese lugar taurino de vida, de tierra fértil, es justamente donde se construye o se edifica lo nuevo, ¿ya? Revoluciona tu vida. Lo interesante de esto es que no va a ser desde un lugar viejo, sino va a ser acompañado desde una revolución de conciencia, ¿ya? Algo que tal vez siempre he querido hacer, algo que está muy conectado con mi esencia, con mi propia libertad. Ahora lo hago, ahora me animo, ahora genero el cambio, ¿ya? Cambio de sistemas de creencias, tal vez la dirección de mi vida cambia, mi filosofía cambia, revisamos formas de pensar, creencias limitantes. Las relaciones, este es un punto bastante importante, el punto de las relaciones, el amor, las dinámicas personales, también cómo la primera relación de vínculo se construye desde mí, ¿ya? Eje, este eje es el eje de la vida y la muerte, entonces construye estos dos movimientos, ¿ya? Para dar vida tengo que primero observar que está consumiendo la vida, que no quiero que siga funcionando. En ese sentido, hay algo que muere, hay algo que se transforma justamente en este abono que había comentado, para que la nueva vida se manifieste, ¿ya? No estamos en este constante ciclo de vida, 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 porque ¿cómo devolvemos la energía al sistema? Tiene que existir, tiene que complementarse con este proceso de muerte, en donde la energía vuelve a introducirse pero desde un lugar diferente, ¿ya? Entonces estamos viviendo en este proceso de muerte, en donde tenemos que hacernos conscientes de las dinámicas, vicios, patrones energéticos que nos llevan a posicionarnos en unos espacios de control, ¿ya? Entonces, el primer movimiento es el movimiento de la muerte y le continúa el movimiento de la vida, ¿ya? Estos dos movimientos están alineados. O sea, primero tengo que dar muerte porque ya estoy consciente de que hay algo respecto a lo cual quiero darle vida, ¿ya? Incluso que aún no lo sepamos de forma consciente, ¿ya? Porque lo descubro dentro de mí. De forma lunar lo habito, pero de forma solar aún no soy consciente de que eso se ha expresado, se va a expresar, ¿ya? Lo importante es cómo se sostiene o se habita ese punto de vacío. Algo muere y se transforma. Entonces, este eclipse, la base es eso, ¿ya? Se transforma nuestra propia individualidad, ¿ya? También a nivel colectivo, social, ¿ya? Pero partimos desde este centro individual en donde nos transformamos, en donde dejamos ser, en donde somos capaces de poner conciencia respecto a viejos vicios, apegos, resistencias que nos llevan a funcionar
en base al control o la necesidad de seguridad, ¿da? De seguridad emocional. Me apego a ciertas cosas, situaciones o experiencias, vínculos, porque eso aquello me entrega una seguridad, incluso me entrega una sensación de seguridad respecto a mi propia identidad. Si no soy esto que soy ahora, ¿quién soy? Entonces ahí está el conflicto respecto al cambio, ¿da? Entonces, este es un proceso en donde vamos desmalezando el terreno para cultivar algo nuevo, justamente, ¿ya? Entonces tenemos que ir sacando, como con esta guadaña, ¿ya? Esta hoz, aquellas malezas que ya no van al servicio de nuestra vida y que lo que hacen es toxificar, es quitar nutrientes, es quitar vida a lo esencial que queremos plantar y construir, ¿ya? Entonces, de ahí se desprenden mucho los miedos y los apegos, ¿ya? Que nos llevan al control finalmente. Entonces quiero tener control de mi vida, el no al cambio, pero el no al cambio lo que genera es que no estamos creciendo o no estamos evolucionando y la vida o la base del sistema en el cual estamos inmersos está construido en el constante cambio. Entonces, si no estamos cambiando, si no hay movimiento celular, por lo tanto no hay vida. Y como no hay vida, hay muerte. Y la muerte está muy relacionada con estas energías asociadas al miedo, los apegos, al resentimiento, al control, ¿ya? Entonces podemos sentir justamente el resentimiento, el enojo, la furia, el dolor, y eso es algo venenoso, ¿ya? Ese veneno es algo que en definitiva va curtiendo de forma negativa nuestra vida, nuestra experiencia en esta realidad. Entonces tenemos este eje de la vida y la muerte, en donde el apego me lleva a construirme desde lo venenoso, que todo el tiempo está mermando mi capacidad de disfrutar, de construir, de decidir por la vida, la expansión, la abundancia y el amor, ¿da? Entonces tenemos que soltar el drama. Desde este soltar el drama, ¿hacia dónde me voy? Al disfrute, ¿da? Pero me apego al drama porque el drama en cierto punto que se construye desde esta necesidad de control me entrega seguridad. Y es eso lo que tenemos que ir viendo, ¿ya? Cómo somos capaces de cómo hipotecamos nuestra vida bajo una necesidad de control, pero el canje venenoso finalmente, ¿ya? Y nos lleva al drama y nos lleva a habitar constantemente estos espacios de muerte, ¿ya? Algo muere. Morimos para renacer. Entonces, el trauma y las heridas del pasado potencian comportamientos defensivos con tal de protegernos del dolor. Este mismo proceso nos lleva a controlar dinámicas en nuestras vidas que nos llenan de resentimiento, miedo, sufrimiento y más dolor cuando no se cumplen como deseamos. Entonces constantemente estamos repitiendo un ciclo, ¿ya? Entonces las traumas y las heridas del pasado nos llevan a construir dinámicas y estas mismas dinámicas nos llevan a seguir perpetuando el ciclo. Cuando somos capaces de poner conciencia al respecto, somos capaces de tomar decisiones de cambio, a pesar que produzcan justamente miedo o que a priori tengamos esta sensación de resistencia, ¿ya? Entonces, vamos a ser justamente conscientes sobre nuestras dinámicas sombra, ¿da? Que es justamente esta energía de Escorpio, la sombra personal. ¿Cómo está funcionando mi sombra personal? Y cómo mi sombra personal ha construido ciertas arquitecturas en mi vida que ya es momento de cambiar. Me he sobreidentificado con estas partes de sombra en mi vida y ya es momento de generar los cambios, ¿ya? Vacío y construcción. Como comentaba, está este primer movimiento, que es este movimiento de Oz, en donde sacamos y removemos, nos situamos en un punto de vacío y después nos movemos justamente al habitar la otra orilla, que es el punto de construcción, ¿ya? Entonces, donde se encuentra la muerte no hay vida. ¿Qué quiero decir con esto? De que todo lo que construyas o a lo que le sigas entregando nutrientes que está en un punto de putrefacción, no te va a dar algo positivo. Va a ser un punto de pérdida energética. Un ejemplo, un trabajo que me lastima, que me hace mal a mí. Tal vez a otras personas no. Pero sigo habitando ese trabajo y yo le sigo poniendo energía y no quiero.
es darte cuenta de que ese tiempo y esa energía y esa calidad de vida va a estar totalmente mermada. No vas a lograr tal vez sacar algo positivo de ahí. Lo mismo una relación, etc. Lo que siga nutriendo donde no hay vida va a ser una pérdida de energía. Por eso es un cambio de conciencia. Desde este punto de vacío tenemos un potencial. El potencial para construir en la medida en que nos responsabilicemos del proceso. El eje está los signos fijos, y este Tauro es un signo fijo de tierra que nos dice lleva fija las experiencias a la materia. Entonces tenemos que hacer, pero tenemos que hacer hasta que se genere un desarrollo, ¿ya? Hasta que la vida después de estos cuidados tome su lugar, se exprese y nos genere abundancia. Entonces tenemos el potencial desde el vacío para dar forma a algo, pero tenemos que cuidar el proceso desde nuestras actividades, ¿ya? También tenemos la capacidad de edificar una nueva visión. Tenemos justamente desde este punto de vacío una hoja en blanco para decidir quiénes somos, quiénes queremos ser, qué es lo que queremos construir, qué sentido queremos darle a nuestra vida. Entonces es una enorme oportunidad la que se nos presenta para limpiarnos de experiencias traumáticas, limitantes, de control del pasado, ¿ya? Construye vida. Entonces tenemos este punto de vacío, tenemos el potencial de construcción de qué es lo que vamos a construir. Por eso comentaba al comienzo, la vida por sobre la muerte. Cambiar esta dinámica de que yo tiendo a construir muerte, ¿ya? Entonces tiendo a gastar energía en algo que no me está entregando un potencial creativo, expansivo y abundante en algún área de mi vida, ¿ya? Entonces construye vida. Ese es el mensaje fundamental. El camino que tiene corazón es un camino que nutre tu alma. No es un camino venenoso por el cual vas transitando y te vas cortando con las espinas del camino. Este es un camino que el mismo caminar te nutre, el mismo caminar ya te entrega una sensación de bienestar. Puede que tenga una meta, ¿ya? Pero la meta no es algo que me separa. El mismo habitar el camino ya te está nutriendo. Ya estás en un punto de abundancia. Trabajo potente. Este periodo, eje Tauro-Escorpio, va a tener mucho que ver con el trabajo, un trabajo potente respecto al sentido de valor propio, a la autoestima, al merecimiento. Tauro tiene que ver con esto, ¿ya? La riqueza interior. ¿Cuál es mi riqueza? ¿Soy capaz de reconocer mi riqueza interior? Dentro de los signos justamente fijos, mi riqueza interior para generar abundancia en mi vida, para construir un intercambio con la realidad, pero también como vehículo diferenciador. Yo tengo estos dones, estas herramientas, pero desde un punto de vista creativo, soy capaz de moldear mi vida respecto a quién soy. Y la fe en uno mismo, ¿verdad? La fe en uno mismo de decir, yo valgo, yo creo en mí, porque hay una directa relación con el sentido de abundancia, merecimiento y valor propio, ¿verdad? Entonces, desde esta pregunta, justamente lo que comentaba, es qué es lo que a mí, de forma personal, me nutre, ¿verdad? Y aquí podemos hacer un slash respecto a lo que se nos ha dicho que es nutritivo, ¿verdad? El sistema, etcétera, ¿da? El gobierno de turno, la cultura, la religión, etcétera, lo que se nos ha dicho que es nutritivo, este es un periodo para diferir respecto a eso y encontrar la propia nutrición personal, ¿da? Por eso comentaba que hay una suerte de limpieza del ser humano respecto a esto en su totalidad, porque hay una conexión mucho más sana con qué es lo que a mí me nutre de alma, ¿da? Entonces, ¿qué es lo que me nutre? ¿Qué actividades, qué proyectos, qué vínculos, qué formas de pensar a mí me nutren? Tal vez respecto a eso, ¿qué espacios compartía antes que tal vez me generaban un pensamiento que ya no me estaba edificando? No es positivo para mí. Tal vez tengo que cambiar de círculo de amistades. Tal vez tengo que empezar a leer otros libros, por ejemplo, para cambiar mi sistema de pensamiento o creencias, por ejemplo. Etcétera, ¿ya?
qué hábitos a mí me nutren, qué hábitos puedo potenciar. Tenemos una disociación respecto a los hábitos positivos y los negativos, ¿ya? A nivel cultural está mucho más potenciado hábitos destructivos que los hábitos positivos, ¿ya? ¿Qué me entrega placer a mí de forma personal? Por eso comentaba también, aquí se ve estos girasoles, ¿ya? Cómo el nutrir va creciendo, pero lo que también se abre es esta flor interior, ¿ya? Esta flor interior de autodescubrimiento y también del potencial de manifestación en la vida. Revolución, ¿ya? ¿Aquí algo que me faltó? No. Revolución, ¿ya? De aquí importante lo que había comentado, esta idea del nuevo ser, ¿ya? Se construye, podemos construir una nueva idea de quienes deseamos ser, ¿ya? Entonces, es el florecimiento de un nuevo ser humano, ¿ya? Durante este periodo. Esto potenciado justamente por la conjunción Sol-Urano, ¿ya? La libertad del ser, puse aquí abajo, ¿ya? Entonces, la idea de un nuevo ser, el cómo me construyo, cómo decido construirme a mí como ser humano, como ser humana, en esta realidad, ¿ya? Esto un poco a diferenciación respecto a lo que comentaba de la cultura o espacios tóxicos. Yo para mí, ¿cómo quiero construirme a mí? Yo. ¿Qué herramientas quiero absorber yo en mi vida? ¿Qué quiero edificar en mi vida? Yo. Y que eso que edifique me nutra, me haga sentido, me entregue placer, ¿ya? Observar dinámicas parasitarias, ¿ya? Entonces, esta revolución es esta conciencia que me doy cuenta de estas dinámicas parasitarias para generar cambios. Chao, no quiero más esto en mi vida, me doy cuenta que esto no me estaba haciendo bien, voy y decido por la vida, ¿ya? Punto de creatividad y libertad. Claramente esto que está alineado, este cambio que podemos conducir está mucho más conectado con nuestra libertad, con lo creativo que habita en mí. Y cómo lo creativo que habita en mí lo pongo al servicio de la humanidad, ¿ya? Tomar conciencia de tu vida y da paso a algo nuevo, ¿ya? Esta capacidad de fluir con el cambio y de materializar este cambio de forma real. Tauro, llevarlo a lo concreto, ¿ya? Deja que viejas estructuras, sistemas de valor, metas, vínculos, apegos, creencias limitantes caigan por su propio peso, ¿ya? Por eso en una carta de la torre se muestran dos personas. Es un viejo ser humano versus otro, ¿ya? Hay una distancia. Me separo de un viejo yo y de un nuevo yo, de un yo consciente y de uno que tal vez está en puntos de automatización o de control. Justamente este rayo de uraniano rompe con estructuras, es un despertar de conciencia. Deja que lo que te ha construido en el pasado, o sea, esta torre, ¿ya? Y que ya no está a tu servicio, salga de tu vida. Vamos a ver ahora el amor y las relaciones. Aquí tenemos justamente a Venus realizando un quincuncio a Plutón, planeta regente de esta lunación. ¿Ya? Entonces el tema del amor también va a estar potente. Hay otros temas también asociados. Tenemos ahí Venus, cuadratura Neptuno. Entonces hay cierta potencia respecto a lo venusino, ¿ya? Entonces, el amor y las relaciones. Estos cambios, sobre todo como comentaba, los apegos respecto a los vínculos, se va a poner de manifiesto. Entonces, tiendo a apegarme a ciertas personas, vínculos que me entregan cierta seguridad, entre comillas, a nivel emocional, pero terminan construyendo dinámicas que tal vez no son positivas. Entonces, vamos a ver las formas de relacionarme pasadas en el amor, ¿ya? ¿Qué tiendo a buscar en el amor? Estas dinámicas que buscan en el pasado me satisfacen realmente, me hacen sentido, apuntan en la dirección de esta nueva construcción de ser humana que deseo manifestar en mi vida o no, ¿ya? Entonces, es generar este punto de conciencia. Conciencia entonces sobre los vínculos y las dinámicas tóxicas. Y las dinámicas tóxicas se construyen de dos. Entonces, ¿desde dónde estoy aportando yo? ¿Cuáles son las heridas, los traumas, etcétera, que me han llevado a funcionar ya sea de forma activa o pasiva respecto a esta toxicidad? ¿Ya? ¿Cuáles son las heridas que aún guardo respecto a los vínculos y me condicionan a nivel de relaciones? ¿Ya? Entonces, conciencia respecto
a esto para destrabar este tipo de vicios energéticos, ¿ya? El vínculo con mi propia intimidad. Esto es súper importante respecto también a lo que comentaba de Tauro, ¿ya? El vínculo con mi propia intimidad, con mi propio placer y la sexualidad. Tendemos a poner afuera, a responsabilizar a un otro de nuestro placer o de la sexualidad, ¿ya? Entonces este es un tiempo para hacer conciencia respecto a qué tanto me hago cargo yo, ¿ya? Venus también trígono con Saturno, ¿ya? Entonces, ¿cómo me hago cargo yo de mi placer, de mi sensualidad, de mi sexualidad, de mi propia conexión con el cuerpo, ¿ya? Entonces, en vez de depender de un otro, ¿ya? Y de pedirlo a un otro y generar estas dinámicas, ¿ya? Y esto permite una nueva dirección y un nuevo sentido de vida respecto al placer, a la conexión con el autoestima, el valor propio, el merecimiento también respecto a la intimidad, el amor, la sexualidad, etc. ¿Ya? Puede producir mayores libertades respecto a la forma en la cual me relaciono con el placer y el amor. Tu poder de actuar, ¿ya? Y aquí esto respecto a Marte, ¿ya? Tenemos a Marte cuadratura Plutón en formación, ¿ya? Así que esto igual va a estar bastante intenso. Esto no es algo que se vaya a presentar solamente respecto al eclipse, sino que también se va a ver intensidad de forma posterior, ¿ya? Respecto a los días. Entonces, tu poder de actuar. Y aquí tenemos miedos asociados a nuestra fuerza y potencia, ¿ya? Entonces, sobre todo respecto a actuar y moverme. Quiero actuar y moverme respecto a conquistar algo en mi vida, ¿ya? Pero me da miedo porque tal vez lo intenté en el pasado, tuve una mala experiencia, mi guerrero, mi guerrera se encuentra herido. Entonces desarrollé una forma de pensar, una forma de mirarme a mí mismo, a mí misma de no puedo, o no tengo fuerza, o no tengo potencia. O cada vez que voy a iniciar algo, algo pasa y no puedo. Entonces este tipo de creencias respecto a nuestra fuerza y nuestra potencia son claves para que nos permitamos actuar y movernos por lo que queremos, ¿ya? El miedo de desapegarme de algo que me da seguridad. Marte está en Cáncer, entonces hay una proactividad respecto a ir o habitar algo que me entrega seguridad emocional, ¿ya? Pero esa seguridad me mantiene en una zona de confort, no me está permitiendo actuar y moverme por lo que yo quiero tal vez, ¿ya? Entonces es este miedo a desapegarme de esta zona de confort. La vida te está diciendo, oye, tal vez te estás apegando mucho o a la familia o a la pareja para no sentirme tan solo, solita. Entonces, tal vez tienes que reforzar tu capacidad de actuar y moverte de forma individual, ¿ya? Es que si actúo de forma personal, tal vez tengo miedo a que me rechacen, me discriminen, me abandonen, etc., ¿ya? Miedo respecto a la violencia en la vida, como deseo permanecer en Cáncer, justamente como tránsito, o sea, habito esta zona de confort, es porque tal vez tengo cierto miedo a actuar afuera en el mundo. Me da miedo la dureza de la vida, me da miedo enfrentarme a algo que pueda demostrarme que no soy fuerte, que no tengo potencia, etc. Algo que me gane, ¿ya? Algo que me violente y me agreda. Entonces me quedo en este espacio de seguridad e intimidad, ¿ya? Queriendo actuar y queriendo moverme, queriendo ir en conquista de lo que yo deseo de forma personal, ¿ya? Entonces ahí se da este roce y esta frustración, ¿ya? Lealtad inconsciente respecto al árbol genealógico. Cáncer tiene mucho que ver, como comentaba, con la raíz, la familia, etc. ¿Ya? Entonces, es como en el pasado he tendido a actuar respecto a lealtades familiares. Este es un tiempo para desapegarme respecto a eso, ¿ya? Es que papá me decía que actúe de esta forma en el mundo. Es que mamá me decía, oye, pero ven, conquista de esto. Bueno, pero ¿qué es lo que yo realmente quiero hacer? ¿Ya? Entonces sirve para desapegarme un poco del mandato familiar, ¿ya? Pero desde ahí se desprende justamente este miedo a la diferenciación, ¿ya? Pucha, si yo me muevo de forma individual, me estoy desapegando un poco del clan y eso me da miedo o me puedo sentir solo, ¿ya? Entonces, miedo a la diferenciación y moverme en esa línea. Y en la medida en que
en que me transformo justamente de esta energía plutoniana, en la medida en que yo me transformo como individuo, como ser humano, como ser humana, veo mi verdadera fuerza y potencia. Entonces la potencia es la capacidad de transformarme durante este periodo y darle combustible a ese proceso de transformación. ¿Qué más? Sentido, creencias y pensamientos. Ya esto justamente desde esta base jupiteriana y mercurial. ¿Ya? Entonces tenemos que se pueden vivir ciertas crisis. Tenemos Plutón bastante potente respecto a Júpiter, ¿ya? Entonces se pueden dar ciertas crisis respecto a nuestro sistema de creencias, ¿ya? No sé hacia dónde ir, no sé hacia dónde dirigir mi vida, ¿ya? Entonces para algunos sí puede ser un poco desorientador este periodo. Nos potencia este punto de vacío. Me doy cuenta de que ya no era aquí, que era este lugar de apego, control, etc. Bueno, ¿hacia dónde? ¿Ya? Entonces nos puede llevar muy fuerte a evitar este punto de vacío, ¿ya? Cambios filosóficos respecto a nuestra visión sobre la vida, ¿ya? Entonces tal vez mi visión de vida era trabajo, metas, dinero y poder. Ahora tal vez quiero disfrutar la vida, tal vez quiero realizar algo creativo, tal vez quiero hacer un servicio a la humanidad, por ejemplo, tal vez quiero permitirme mucho más aventurarme o explorar, tal vez mi sentido de la vida estaba muy relacionado con el hogar, la familia, ahora me doy cuenta que no, ¿ya? Entonces hay cambios también y ahí puede estar de forma muy potente la influencia asociada a las creencias religiosas, por ejemplo, ¿ya? Creencias limitantes respecto al valor propio, al merecimiento, y esto nos lleva a espacios de control, ¿ya? Entonces, estas creencias limitantes, ¿cómo se construye una creencia limitante? Es por medio de este proceso mercurial, te absorbo una idea, y una idea, y la idea, y la idea, y la voy repitiendo hasta que se cree, se manifiesta una estructura mucho más sólida que ya es una creencia, que ya pasa algo mucho más abstracto, ¿ya? Entonces, este proceso no nos limita, no se encapsula. Es que las cosas ya son así porque ya creo que son así. Yo ya creo que voy a funcionar de esta forma. Yo ya creo que si actúo de esta forma voy a tener un resultado, por ejemplo. Entonces es como observamos creencias limitantes para darnos cuenta de nuestra verdadera fuerza, potencia y de nuestra capacidad de construir nuevas creencias respecto a nosotros mismos, ¿ya? Esto potenciado justamente, o sea, no es algo que se construye así de la nada. Pueden darse hechos y situaciones que potencien este despertar de conciencia, ¿ya? Respecto a las creencias, pero esto va a estar muy fundamentado respecto al pensamiento crítico. Y aquí esto es muy importante, el propio pensamiento y el cuestionar de forma consciente nuestras creencias, nuestro sistema de pensar, el nutrirnos respecto a información, leer, por ejemplo, ampliar nuestra información, la información que tenemos a nuestro alrededor, ¿ya? Justamente desde este lugar de, oh, pero es que yo pensaba que esta información era así, por ejemplo. Al conversar con alguien, da un punto de vista diferente y amplía mi sistema, mi visión del mundo, ¿ya? Esto puede potenciar una nueva dirección y un nuevo sentido de vida, ¿ya? Entonces, a modo general, como comentaba, esta es una lunación fundamental, importante, este eclipse que nos va a llevar a posicionarnos y a observar de forma muy muy fuerte nuestros apegos, miedos, necesidades de control para decidir por sobre la vida, ¿ya? Decidir y apuntar hacia el lugar, caminar y recorrer un sendero de vida, de amor, de crecimiento, abundancia, placer, por sobre otro que ya ha sido construido en base al miedo, al dolor, trauma, herida, ¿ya? Bien, recordar que tengo agenda disponible de carta natal, acompañamiento terapéutico, tarot, y que pueden seguirme en las redes, en Instagram, ical_astrotarot, y YouTube justamente Ical Astrología. Eso, que estén muy bien, muchas bendiciones. Si les gustó este video, denle me gusta, compartan este video con alguna amistad. Todo esto me ayuda mucho para seguir creciendo en el canal. Muchas bendiciones, hasta la próxima. Felices tránsitos.